estaba explicando el caso de Harvard, tiene a nivel local 3 copias en Boston. Su sistema, su propio sistema. Pero además forma parte del consorcio HathiTrust, de las 52 primeras universidades americanas. Y tiene 2 copias HathiTrust. Una en Michigan, otra en Indiana. Pero hace 2 años dijeron, ¿y si desaparece HathiTrust? ¿Qué va a pasar? Y pues crearon este que hemos visto antes. Por tanto, Harvard tendrá 3, 5, 9 copias a partir de un año, dentro de un año, dentro de 2 años, 9 copias. Bin Laden, guerra nuclear, terremoto, maremoto, todo, no hay problema para Harvard. Claro, esto es la primera universidad del imperio, de la capital del imperio del siglo XXI. Por eso que no quiero decir que todos tengamos que hacer esto. Yo no puedo, yo no puedo. Pero que existe esto. De que quizás a largo plazo algo avanzaremos en esta dirección, algo avanzaremos. Nos están marcando el camino los pioneros. Por tanto, y no estamos hablando de experimentación, de una tesis doctoral, de un profesor, no, esto es real, con una gran inversión. Cariniana ya ha avanzado bastante en esta línea. El acero de Brasilia también está en una red de Cariniana. El acero quizás periódico electrónico de Brasil está mejor que en la Universidad de Barcelona. ¿Está mejor? Ya. Y tercer ejemplo, cómo preservar revistas, periódicos y libros electrónicos. Quizás es lo más habitual. Empezado por lo menos habitual, lo más raro. Y vamos a ver 3 soluciones. Siempre estoy hablando de soluciones reales, existentes. Sistema propio de una sola institución, sistema cooperativo en red, que sería, podría ser Cariniana, y su contratación antes de pagar a alguien para que me lo guarde. Cuidado aquí. Revista y libro electrónico es posible que tengamos problemas de derechos. Editoriales privadas, pagos, aquí se vuelve un poco más complicado. Sistema propio. Esta es la Biblioteca Nacional de Holanda, los Países Bajos, en este nombre raro. Este es su depósito electrónico, empezaron ya a pensar, para avanzar, para mí es la mejor biblioteca nacional del mundo, para mí. O como mínimo es la mejor biblioteca nacional electrónica del mundo. Y no es la mía, es lo que yo querría. Para mí no es la Library of Congress, no es Estados Unidos, es esta para mí. Y fijémonos, el año 96, hace 20 años, ya crearon un depósito de publicación, esos son periódicos electrónicos holandeses. Hace 20 años ya lo tienen. 20 años. Pues no tienen mucha experiencia. Entre el 98 y el 2000 intentaron crear depósitos europeos, no salió bien. El año 99 IBM se fijó en ellos y dijo, esta gente sabe, esta gente tiene ganas. Me uno a ellos porque aquí habrá negocio, un business. Y juntos, conocimiento de la biblioteca informática de IBM, montaron el software IDEPOD. Desde el año 2002 lo tiene en funcionamiento. IDEPOD ya no solo sabe preservar serials, periódicos, puede preservar cualquier cosa, tesis, fotos, libros, lo que quieran. Un
es un modelo centralizado, está en Holanda, como veíamos aquí en Boston, tiene varias copias, y como decían también, ya están almacenando productos de empresas privadas de todo el mundo.